Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí en este conversatorio, Familias en Resistencia ante el feminicidio de niñas y adolescentes en México. ¿Qué fue lo que nos dejó este sexenio? ¿No? Esta va a ser la pregunta que va a girar alrededor de toda esta conversación y sobre todo reflexión y tratar de aportar qué es lo que podemos hacer más adelante. Nos acompañan en este momento mi compañera Itzel Oranca, ella es editora de Aquí Estamos. También nos acompaña mi compañera Ivonne Ramírez, ella es coordinadora de diseño y visualización de la información en Aquí Estamos. También muy solidariamente nos acompaña Brígida Sánchez, ella es integrante de FEM. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Cuenta con una maestría en Derechos Humanos por el Centro de Estudios Carbonell, un máster en Prevención de la Violencia de Género por la Universidad de Salamanca. Tiene un diplomado en Atención y Prevención de Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual por el CIDE. Es abogada postulante en materia familiar y colabora en el área jurídica de esta organización. Muchas gracias, Brígida, por estar con nosotros. Con mucho También gusto, gracias. igualmente, gracias. También nos acompaña María del Rosario Martínez. Ella es integrante de GES Mujer. Ella es una mujer oaxaqueña con ascendencia indígena de la región mixteca. Es activista, es defensora de los derechos humanos y ha fortalecido su profesionalización en la intervención a favor de las mujeres a una vida libre de violencia, acreditando diversos cursos y diplomados especializados en la materia. Actualmente es presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, que es una organización civil dedicada desde hace 46 años a empoderar a niñas y mujeres del estado de Oaxaca a través de acciones con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos. Nos da muchísimo gusto de verdad que estén aquí. Y bueno, como les decía, aquí el objetivo principal para todas las personas que nos vayan a ver y que después se quieran seguir sumando a la conversación es eh, pues saber cómo nos fue en este sexenio, pero para esto dejo a mi compañera Itzel. Tu micro. Tu micro. Bueno, aquí estamos. Durante estos 6 años comenzamos un trabajo de investigación desde el periodismo, desde otras disciplinas también, en varias partes del país. Decidimos pues sumarnos para saber por qué sucede esta problemática y cuáles son las aristas varias, ¿no? Y hemos realizado un monitoreo, hemos realizado lo que es un mapeo de estos casos, de estas historias, ¿no? Que están ocurriendo, enfocado en el feminicidio de niñas y adolescentes. Y elementos clave que hemos encontrado es, número uno, la sociedad civil y las familias son las que están empujando el tema, son las que están haciendo estos cambios y estos avances en estos aspectos, ¿no? Varios que hay para que se logre el acceso a la justicia, pero también para que esto ya no suceda. Y también hemos encontrado un componente que es la indiferencia social, ¿no? La sociedad, las ideas que hay al respecto y que aunque cada vez es más, recuerdo que hace 6 años que iniciamos no se trataba tanto el tema en medios de comunicación del feminicidio infantil, por ejemplo, esa terminología no se manejaba. Poco a poco se ha ido eh, pues conociendo más del tema en medios y en la opinión pública, pero sigue habiendo muchos desafíos. Y una parte importante, pues las políticas públicas, las instituciones, ¿no? Que es algo que estoy segura que tanto las familias como ustedes que están en el tema de la defensa de los derechos humanos, del activismo, de la investigación también, pues lo ven de primera mano. Entonces, con este antecedente, quisiéramos también, pues, escuchar qué es lo que nos pueden comentar desde su experiencia con qué se ha vivido en este sexenio, ¿no? Desde su experiencia, los casos que han vivido. Y bueno, se acaba de sumar con nosotros eh,
Sandra Sánchez, mamá de Laura Angélica y abuela de Lucía. Perla, no sé si quieras darle la bienvenida también, que se está incorporando con nosotros antes de continuar. Sí, claro. Muchas gracias, señora Sandra, por estar con nosotros. Ella es mamá de Laura Angélica, de 17 años, y abuela de Lucía, quienes fueron víctimas de feminicidio en febrero del año 2019 en Aguascalientes. Entonces, ahorita vamos a platicar con ella. Gracias, señora. Y bueno, precisamente la primera pregunta es esta pregunta detonante de estos 6 años, desde su experiencia, ¿cómo han observado todos estos problemáticas, estos desafíos que vienen implicados en un feminicidio de una niña, una adolescente? Quisiera darle la voz primeramente a la señora Sandra, si pudiera platicarnos sobre respondiendo a esta pregunta a partir de esto que nos pueda contar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una disculpa por el retraso, pero bueno, estaba aquí en mi trabajo. La verdad, bueno, es que las situaciones aquí en Aguascalientes han ido en aumento. Aún sigo esperando respuesta con el tema de la parte de reparación del daño. No se ha dado, es vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, pues tenemos que seguirnos esperando. Ya han sido 5 años del feminicidio de mi hija. Entonces, pues bueno, hay que seguir esperando. Realmente yo pensé que con este gobierno íbamos a avanzar un poquito más, porque así se hablaba del cambio y todo eso, pero la verdad es que seguimos en las mismas. Más espera y más espera. ¿Nos puede contar sobre este trayecto que ha sido usted como familia, como mamá de Laura, el acceso a esta justicia, desde que se identifica al responsable y todo este proceso? Claro, bueno, a partir de febrero del 2019, pues solamente ha habido tropiezos. Afortunadamente he contado con el apoyo del Observatorio de Género y Violencia de aquí de Aguascalientes. Ellas han apoyado demasiado, pero bueno, pues empezó el tema de la pandemia, se detuvo un poco, después hubo cambio de gobierno, se volvió a detener, y a pesar de que la persona ya está detenida y que está sentenciada y que está en el cerezo, pues realmente yo pensé que este tema ya se iba a acabar. Pensé que ya dándole una sentencia, bueno, ya iba a ser más fácil, pero la verdad es que no. O sea, yo creo que se ha complicado más y más. No hemos podido obtener ninguna respuesta. Creo que cada vez ha sido más lento el proceso, más que al principio. Muchas gracias, señora Sandra. Vamos a seguir conversando. Y bueno, si en algún momento quiere retomar la palabra, tenga alguna opinión o algo para aportar, adelante, no lo puede indicar. Gracias. Ahora escuchamos también a la compañera Brígida Sánchez sobre el tema. Buenas tardes a todas. Bueno, ya mencionaron, soy Brígida Sánchez y colaboro en el área jurídica de FEM por FEM. Y bueno, aquí mi participación es, vamos, no podemos desvincular el delito de feminicidio con algunas componentes que se asocian a la violencia de género. Particularmente en FEM por FEM damos orientación a víctimas de diversas conductas relacionadas con pues violencia en sus diferentes aspectos y ámbitos de la vida. Y particularmente el feminicidio aquí cobra relevancia porque la violencia en el contexto familiar tiene muchos componentes que tienen que ver con el camino del feminicidio necesariamente. Entonces, en FEM por FEM, pues damos orientación, repito, a víctimas de diferentes delitos en el contexto tanto privado como en el espacio público, que tienen que ver con esta violencia que pues no en vano ya está tipificado en los diferentes códigos penales, diversos conductas de tipo penal que se
vamos, valga la redundancia, que se tipifican como un delito autónomo, violencia ya sea en el aspecto físico, psicológico, económico, patrimonial, en fin. Entonces, esto es importante en este conversatorio porque es el camino, las violencias nos llevan a un camino que no podemos, vamos, obviar, es el camino del feminicidio. ¿Cómo empieza? Pues desde una violencia psicológica que le llaman muchos, una violencia muy sutil, que para nada es sutil, porque sabemos que la violencia psicológica deja huellas que perduran en el espacio, en el tiempo de la víctima, más allá de una secuela física. Entonces, por ello es importante abordarlo desde este aspecto del feminicidio. Entonces, los componentes aquí importantes o relevantes que yo traigo a colación es la violencia en el aspecto familiar. ¿Por qué? Porque sabemos que las estadísticas nos arrojan datos de que el feminicidio se comete en buena medida por personas que están muy vinculadas emocional o afectivamente con la víctima o en el contexto de las relaciones sociales, digamos en el aspecto de la familia. Entonces, y definitivamente estos delitos se cometen a través de una cuestión de interés o de índole sexual. Entonces, de ahí que la importancia de hablar del feminicidio a partir de estos dos componentes importantes, que es la violencia en el aspecto familiar, social y a través de un vínculo sexual. Entonces, ¿qué nos dicen las estadísticas? Que el delito se comete a partir de personas muy cercanas a la red, a la primer red social de la víctima, ¿no? Llámense familiares, cercanos, amigos de la familia. Y entonces la víctima está expuesta a sufrir todo tipo de atrocidades. Repito, a partir de este camino del feminicidio, pues sufren de un inicio, pues una violencia psicológica, posteriormente viene una violencia física, amenazas, intimidaciones, acorralamientos, hasta que concluye en esta forma tan cruda de delitos que es la exacerbación de la violencia que culmina con el feminicidio. Entonces, ¿qué nos deja este sexenio? Bueno, sin duda nos deja mucho trabajo por recorrer. Tenemos formalmente ya mecanismos legales que nos apoyan, nos respaldan para poder hacer frente a esta violencia, pero sin duda nuestro trabajo como sociedad civil, ya lo menciona la compañera, como colectivas, como parte de la sociedad en general, pues tenemos que seguir impulsando estas políticas públicas, estos procesos que pues para nada son rápidos ni expeditos, como lo decía la señora, ¿no? Aquí pues pensaríamos que al concluir ya con una sentencia, pues veríamos ya culminado todo el proceso penal. Sin embargo, pues no, para nada. Tenemos que seguir impulsando hasta que lleguemos a esta tan anhelada reparación del daño, que es otro proceso que viene vinculado a la parte penal del proceso, que ya de por sí ya llevó un proceso bastante largo y complicado, desgastante no solamente para las familias, sino para el grupo en general de la sociedad que lo vivimos. Entonces, no nos queda más que seguir impulsando que todos estos mecanismos legales pues sean una realidad, agotarlos en todos los sentidos, porque es lo que nos deja. Sin duda ha habido pasos importantes en la formalidad del derecho, pero no es suficiente. Habrá que agilizar estos mecanismos, habrá que buscar que efectivamente haya un acceso efectivo de la justicia para las víctimas y por supuesto el pues tan anhelado reparación del daño, que pues es parte de lo que el Estado nos queda de ver como víctimas, como sociedad en general, para seguir impulsando, porque bueno, pues no nos queda más que seguir por un lado acompañando a las víctimas y por otro lado haciendo esta presión mediática, porque sin duda es importante para que podamos conseguir y de manera satisfactoria que las víctimas se den por satisfechas una vez que ya han pasado por toda esta parte de proceso de victimización y revictimización por parte de las instituciones que no homologan criterios, que no logran hacer coincidir todos sus procesos y que sí en cambio están revictimizando y violando incluso derechos humanos durante el proceso. Entonces, pues esa es la reflexión que yo me atrevo
necesario hacer porque por parte del Estado pues nos queda ver muchísimo en cuanto a acceso a la justicia y por supuesto en cuanto a reparación del daño. Muchas gracias, Brígida, por esta observación también desde esta perspectiva de cómo es el proceso en diferentes ámbitos que atraviesa esta problemática. Y queremos escucharte ahora, Rosario, si nos puedes compartir desde tu experiencia también lo que han sido estos 6 años. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, solo enmarcar que, bueno, soy del grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos, como ya nos presentaba la compañera. Nosotras estamos en el estado de Oaxaca y GES Mujer centra su intervención en temas que forman parte de la agenda feminista: igualdad, derechos sexuales y reproductivos, prevención y atención a la violencia de género y la participación política de las mujeres. Y somos parte de un movimiento feminista que se ha caracterizado por su dinamismo, ¿no? Diverso en las temáticas que trabajamos y en nuestra forma de intervención. Hemos transitado a la profesionalización, mantenemos el activismo y lo mismo que la compañera que me antecedía, reconocemos los avances logrados en la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Porque son el resultado de la movilización de las colectividades feministas, ¿no? Donde visibilizamos las problemáticas, implementamos estrategias, proponemos alternativas y demandamos su inclusión en las políticas públicas. Sin embargo, nuestra labor no termina con el reconocimiento y la incorporación de los marcos jurídicos de las demandas planteadas. Por ejemplo, la tipificación del delito de feminicidio, que es un avance. Forma parte de un proceso, pero requiere ser analizado y cuestionado desde una mirada crítica. Porque, ¿qué nos está dejando este sexenio? La verdad nos está dejando una gran deuda con las mujeres en el esclarecimiento de los casos de feminicidios. Y estoy hablando específicamente casos de Oaxaca, porque es reconocido que el sistema de administración y procuración de justicia forma parte de un sistema patriarcal, ¿no? Citando a Sonia Frías del Centro de Investigaciones de la UNAM, que ha agregado el otro componente en términos de feminicidio, que además de que sea un asesinato por motivos de género, incluye que el Estado haya actuado con impunidad. El feminicidio es, como bien lo mencionaba la compañera, es una motivación por razones de género que puede desencadenarse por los estereotipos en los roles de género, por la discriminación hacia las mujeres y hacia las niñas, por el desequilibrio en las relaciones de poder que hay entre mujeres y hombres y por la existencia de normas sociales que son, por supuesto, muy perjudiciales para nosotras las mujeres. Y a pesar de todas estas décadas de activismo que llevamos en las organizaciones civiles, las defensoras de derechos humanos y de la concientización que hay ya en el tema, la evidencia está mostrando que el avance para poner fin a esta violencia es insuficiente. Todavía nos falta mucho camino por hacer, porque la violencia feminicida va más allá de los números. Está reflejando una realidad social y también institucional, en donde los asesinatos de las mujeres no solo se están volviendo comunes, no están generando un impacto mayor. Pareciera que hay una indiferencia al dolor y a la crueldad con la que están asesinando a las mujeres. Aquí en Oaxaca, por ejemplo, el sistema, de acuerdo con las cifras que maneja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, publicó que en estos últimos 3 meses no hay feminicidios registrados. Nosotras que hacemos un conteo de las mujeres asesinadas aquí en Oaxaca, en seguimiento hemerográfico a partir de los principales diarios, tenemos unas cifras muy elevadas que si tenemos oportunidad se las voy a comentar. Y el Secretariado Ejecutivo muestra 9 carpetas de feminicidio y no es porque hayan disminuido. Lo que está pasando es que estos casos de feminicidio han sido integrados como homicidios dolosos. Y esa es una falta de visibilización de la problemática y eso también nos está haciendo falta aquí en Oaxaca, porque la distinción entre homicidio y feminicidio es esencial para comprender la complejidad del contexto que se dan estos crímenes, porque según el Código Penal Federal, el feminicidio se define como el asesinato de mujeres por razones de género, que es considerado una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres. En cambio, el homicidio doloso
Abarca cualquier asesinato premeditado sin discriminación de género, va en lo general. Y esta diferencia es fundamental entre ambos, porque está basado en el alcance de la protección que ofrecen. El homicidio doloso se enfoca en la pérdida de la vida, el feminicidio también en la pérdida de la vida, pero incluye la protección a la dignidad y el derecho a las mujeres de vivir libres de violencia, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de Nación desde el año 2018 determinó que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género. Sin embargo, la realidad ha sido diferente, pues la aplicación efectiva de estas distinciones se ve obstaculizada y tiene que ver con este sistema patriarcal y esta falta de las instancias procuradoras de justicia de incorporar la perspectiva de género, ¿no? Para analizar y cuestionar la discriminación, la exclusión, las desigualdades en las que vivimos las mujeres y esas diferencias que radican en cómo nos enseñan a ser mujeres en la vida, cómo lo vamos aprendiendo desde chiquitas y cómo se va reproduciendo socialmente también. Porque si empiezan a incorporar esa mirada desde la Procuración de Justicia, seguramente eso va a ayudar a determinar cuáles serán las medidas para ir avanzando a un cambio. Porque los feminicidios actualmente no están siendo investigados con esta perspectiva. Aquí en Oaxaca siguen tipificándolos como homicidios dolosos y las penas son menores a las que corresponden a los feminicidios, cuando los casos son castigados, pero aquí hay muchos feminicidios impunes. Y bueno, frente a todas estas adversidades, yo no quiero dejar de mirar a las familias víctimas que están luchando incansablemente para obtener respuesta, como nos compartía la compañera Sandra, porque quieren respuestas, quieren justicias, se están enfrentando a la violencia institucional que genera impactos emocionales pues graves en las víctimas, en toda la familia. Es la demora de los procedimientos, la falta de la debida diligencia y el seguimiento puntual y efectivo de sus procesos judiciales, porque se están enfrentando a un sistema que lejos de proteger sus derechos, los están vulnerando y los están desatendiendo. Yo escucho a la señora Sandra y digo, nuevamente se repite ese patrón que tiene el sistema de procuración de justicia y que no es tan diferente como es aquí en Oaxaca. Y estaba yo viendo un estudio del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, donde reveló que los impactos sobre las afectaciones a las familias víctimas de feminicidio y de tentativa de feminicidio son fuertes porque van desde las afectaciones psicosociales, físicas, de manera económica y en los entornos comunitarios también, ¿no? Porque las emociones no son lineales, los duelos son complejos, con múltiples sentimientos que no necesariamente mejoran con el tiempo. O sea, lo hablan y lo vuelven a vivir y vuelve a doler y vuelve a doler más, ¿no? Las consecuencias físicas va desde el aumento de padecimientos que ya hay hasta el surgimiento de nuevos padecimientos y que yo no sé cómo lo esté viviendo la señora Sandra, pero yo la escucho y me llena de indignación porque digo, ¿qué pasa con sus cuidados a la salud? Yo no sé si en estos momentos ella se dé el permiso de enfermar, por ejemplo, ¿no? No se puede dar ese lujo porque tiene que estar en su proceso, en las demandas que hay de todo este movimiento que ella tiene que hacer en búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación integral, y eso hace que se posponga la atención a su salud y a ella misma y a su familia también, ¿no? No quiero imaginar en los costos económicos que hay, porque para empezar, la ausencia de la víctima que hay en el hogar, la asesoría jurídica que hay que pagar, los gastos funerarios, el deterioro económico en los procesos de búsqueda de justicia que presentan inestabilidad o las pérdidas del empleo también cuando hay que estar como muy de lleno en estos procesos. También quiero señalar las afectaciones comunitarias, que son las escuelas, los barrios, la colonia, el lugar de trabajo, que a veces va desde un papel pasivo donde pareciera que no pasa nada y hay un rol activo que a veces se contribuye en la exigencia de la búsqueda de la justicia y la empatía, ¿no? Con la familia, pero también hay comunidades, hay una respuesta comunitaria negativa donde culpabilizan a las víctimas directas e indirectas
y esto se convierte en una victimización terciaria. O sea, es importante darle la relevancia a esta problemática que vivimos las mujeres. El tema de feminicidio es grave, es un problema social y hay que mirarlo así, no hay que perderlo de vista. Y bueno, yo cerraría diciendo que las autoridades, pues, que deben procurar justicia nos están fallando. Nos fallaron a las mujeres, nos fallan a las víctimas de feminicidio, nos fallan a las familias. Yo digo que el Estado está en deuda con nosotras. Gracias, compañera. Muchas gracias, Rosario. Sí, totalmente de acuerdo con esta deuda, ¿no? Y la impunidad, esta, pues sí, ruta de la impunidad con la que se topan las familias, las mamás, las tías, todas aquellas y aquellos que están, pues, luchando tal cual y en resistencia, como le decíamos en este conversatorio. Me gustaría, pues, darle la bienvenida a la señora Lorena Gutiérrez Rangel, que se está integrando. Ella es mamá de Fátima Barinia, que pues fue víctima de feminicidio a sus 12 años de edad en febrero del año 2015 en Lerma, en el Estado de México, y es mamá de Daniel, víctima colateral del feminicidio de su hermana. Señora Lorena, pues gracias por acompañarnos. Con lo que estábamos ahorita conversando y reflexionando es, pues, entrar de lleno con la pregunta, ¿no? ¿Qué nos dejó este sexenio desde su experiencia? ¿Qué nos podría compartir? Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, señora Lorena. Lo que pasa es que ando un poco mal de la garganta y como no pude entrar y por más que lo intenté entrar, pues no podía, salí al doctor, pero no importa, así puedo hablar Sí, con ustedes y sí, la desde aquí, escuchamos bien. mira, pues yo les puedo decir que este sexenio no fue diferente al de Peña Nieto, porque Fátima fue asesinada justamente cuando estaba Peña Nieto y no fue diferente. A mí me deja un vacío, me deja muchísima, ¿cómo te explico? No tengo palabras para decirles que me deja tantísima impotencia el que nos hayan invisibilizado, el que hayan pretendido que no existimos, que no está pasando. No nos escucharon, no nos vieron y simularon todo el tiempo en el sexenio que nos apoyaban y que las cifras bajaban. Jamás bajaron las cifras de feminicidio, de desaparición, de ninguno de todos los delitos graves que están sucediendo desde hace décadas en nuestro país ha disminuido, mucho menos el feminicidio o la violencia en contra de las mujeres. No ha disminuido y la verdad seguimos con impotencia. Nosotros los papás de Fátima y Daniel, pues estamos más que impotentes. Es una frustración no lograr el acceso a la verdad y a la justicia. Presidentes van, presidentes vienen, gobernadores van, gobernadores vienen, y la realidad es que lejos de que haya acceso a la verdad y a la justicia, hay revictimización. Nosotros hemos sufrido todas las violencias institucionales de las que se puedan imaginar. Tanto es así que de la misma manera los mecanismos de protección, tanto estatales como nacionales, no sirven, solamente simulan apoyar porque no te apoyan. Todo sigue pasando y además las víctimas seguimos perdiendo. Siguen asesinando a nuestros niños, a nuestras mujeres en este país. No tenemos mecanismos eficaces, efectivos, que bueno, jamás nos van a poder, ¿cómo te digo? Que jamás van a poder garantizarnos la no repetición, ¿no? Pero no hacen absolutamente nada porque esto no suceda. Violentan el interés superior de las infancias dentro de medidas de protección después de un delito grave como el feminicidio, ¿sí? Seguimos diciendo que nuestras niñas, nuestros niños están en doble o triple estado de vulnerabilidad en este país, donde
El sistema de impartición de justicia es omiso, es indolente, es perverso y es traidor. Sigue asesinando a nuestros niños. O sea, no les importa absolutamente nada y con nosotros lo hicieron. Somos el claro ejemplo de la omisión y de la indolencia del Estado mexicano y de la violación al interés superior de las infancias. Dentro de un feminicidio hubo desplazamiento después del feminicidio de Fátima y dentro de este desplazamiento el asesinato de un menor. Esto es lo que no debería de pasar en el país. No debería de suceder a las víctimas colaterales del feminicidio esto. Y ahí está, todas las fallas que hay en el sistema de impartición de justicia, ¿sí? Y pues nosotros estamos aquí, seguimos luchando, aún con toda esta impotencia y este dolor que nos rebasa, ¿sí? Seguimos luchando porque esto no se vuelva a repetir. Lo que pasó con Fátima y después lo que pasó con Daniel no se debe de volver a repetir. No deben de ejercer la violencia institucional en contra de las víctimas. Es de verdad que es indecible todo lo que han hecho en el caso de, bueno, más bien todo lo que no han hecho en el caso de Fátima y después en el caso de Daniel. Nosotros todavía estamos aquí en medidas de protección después de ya casi 10 años del caso de Fátima. Seguimos en medidas de protección. Mis nietos que tenían 3 años ya son adolescentes y ellos no pueden decir que viven en libertad, con seguridad en este país. Ellos pueden hablar de toda la violencia que han ejercido en contra de nosotros y la siguen ejerciendo. Estamos esperando la resolución del Poder Judicial del Estado más bien del Poder Judicial Federal para, con el amparo de este tercer asesino de mi hija Fátima, quien está pidiendo su libertad absoluta. En el caso de mi hija Fátima, José Juan Hernández Tecruceño quiere salir en libertad después de haber privado de la libertad a Fátima, de haberla torturado, de haber abusado de ella y de haberla asesinado con toda la hazaña que la asesinaron. Él está alegando violación al debido proceso y quiere salir en libertad José Juan Hernández Tecruceño, y nosotros estamos aquí esperando que esto no pase, que esto no suceda, porque la familia de Fátima va a quedar en un estado demasiadamente vulnerable en el país si este asesino sale en libertad. Recordemos que ya hay un asesino del caso de Fátima libre, el que fue menor cuando asesinó a mi hija. Él ya está en libertad. Y estamos también con el proceso de mi hijo Daniel en Monterrey, Nuevo León. Esto también es demasiadamente grave. Ya se han recibido amenazas de muerte en Monterrey, Nuevo León por el caso de mi hijo Daniel, por parte de el abogado de uno de los médicos que ya fueron vinculados a proceso. En el caso de Daniel en Monterrey solamente están vinculados a proceso dos hospitales y 3 médicos. Y uno de estos, el abogado de uno de estos fue quien hizo esto, ¿sí? El papá de uno de los médicos también nos gritó dentro de la sala de audiencia. Y todo esto es violencia en contra de las víctimas. Lo de Daniel no debió de haber pasado si los mecanismos nacionales de protección y las instancias que se deben a garantizar la seguridad de las víctimas hicieran su trabajo. No lo hacen y estos son los resultados. Nosotras las víctimas seguimos perdiendo mientras los servidores públicos siguen malactuando en todo el proceso. En el proceso de Fátima hubo muchas violaciones, lo mismo está sucediendo en el proceso de Daniel y seguimos con los 2 procesos nosotros ya a casi una década del asesinato de Fátima en el Estado de México. Acá en el Estado de México, pues la gobernadora no nos ha querido recibir. No es raro, sí, no es raro. El único que nos ha recibido a nosotros fue Erubiel Ávila,
Después Alfredo del Mazo jamás quiso saber del caso de mi hija y en su salida del caso de Daniel, pues menos. Y ahora, pues esta gobernadora Delfina, pues la realidad no, yo no veo ningún cambio, no hay cambio. Al contrario, toda la violencia institucional en contra de las víctimas y pues ellos se manejan con puras mentiras, demasiadas mentiras, nada de que los índices de violencia han bajado, por supuesto que no. Nada de que los feminicidios han disminuido en el Estado de México, por supuesto que no. Siguen viviendo ellos, los servidores públicos, siguen viviendo en Terabitia, en su mundo imaginario, ¿sí? En donde no pasa nada. Aquí sí está pasando, y esta es la prueba de la omisión y de la indolencia de todo un sistema en el Estado de México y a nivel nacional. Así es, señora Lorena y señora Sandra, bueno, pues ustedes que son las personas que han tenido contacto con las autoridades para tratar de pues, obtener justicia de alguna u otra manera, ¿qué podrían decir en el sentido de cuál ha sido el mayor retroceso en estos últimos, en este último gobierno, digamos, ¿no? Si ya tenían a lo mejor ciertos avances y retrocedieron, o cuáles han sido las mayores dificultades con las que se han enfrentado en pues en estos últimos 6 años. Sé que son muchas, pero si pudieran a lo mejor englobar una o dos las más graves, digámoslo así. No sé, señora Lorena y luego la señora Sandra. Bueno, pues en el caso de nosotros, lo más grave es toda la violencia institucional que siguen ejerciendo, ¿sí? Lo más grave es que sigan permitiéndoles a los asesinos ampararse, pedir, darles estos 8 años. Vivimos, la verdad, vivimos las penas con ellos, ¿sí? Nosotros igual vivimos. La pena que ellos están purgando, la estamos purgando nosotros porque no hay verdad, no hay justicia. Y sin en cambio los asesinos siguen teniendo muchísimos más beneficios que nuestras mujeres y nuestras niñas, incluso que nosotros. Nosotros vivimos en un total estado de indefensión, ¿sí? Con toda la violencia en nuestra contra, toda la violencia institucional. Y no creo que vaya a cambiar. Yo lo único que digo es que lo peor que nos pueda pasar es que otorguen los amparos a los asesinos de nuestras mujeres, de nuestras niñas, y que nos dejen peor de como estamos, en un estado total de indefensión. Gracias, señora Lorena. Y en su caso, señora Sandra, ¿qué podría compartirnos? Igual que la señora Lorena, es lo mismo, o sea, los culpables son los que tienen más beneficios. Sigo yo con el tema de los amparos. Esta persona que a mi hija y a mi nieta, pues igual está amparado y de hecho por eso no ha podido, ¿cómo se llama? Pues seguir el proceso, porque pues estamos en espera, como ella lo dice también, ellos tienen más beneficios que nosotros como víctimas. Entonces, pues es realmente desgastante, pues sí, es muy doloroso porque como lo decían hace rato, ¿no? Vuelven a abrir heridas, volvemos a contar lo mismo una y otra vez. Entonces, sí es demasiado desgastante y siempre lo he dicho en las entrevistas que me han realizado, ellos tienen muchísimo más beneficios que nosotras. Nosotras, pues tenemos que estar rogando, porque nos hagan caso, porque nos escuchen, porque nos atiendan, pero pues ellos, pues al fin de cuentas, bueno, pues están ahí dentro del cerezo con su condena, pero pues siguen sus familiares yendo a visitarlos, igual, etcétera. Pero sí es muy, muy complicado, precisamente como lo dice la señora, que pues ellos son los que tienen más beneficios que uno como parte afectada. Señora Sandra, en su caso, entiendo que tampoco ha avanzado, pues, el hecho de, aunque prácticamente capturaron al feminicida infraganti, digamos, ¿no? O sea, todos los elementos ya estaban, pues, bastantes evidencias. Aún así ha hecho uso de
de sus influencias, ¿no? La familia y el feminicida. O sea, continúa esta situación y usted continúa sin protección. Sí, así es, pues seguimos con lo mismo, no ha pasado nada, igual, bueno, hemos tenido muchos retrasos precisamente por lo mismo, porque pues esta persona tiene pues varias influencias y nosotros pensamos que es por eso que no hay resolución a nuestros amparos. Lo que me decían la última vez, que yo era lo que peleaba también, era, como lo dijeron anteriormente, ya se debe de calificar el tema de feminicidio desde que me he tenido que meter a ese tema de abogados y todo para entender de lo que están hablando, pero lo que decía en una instancia el juez era de que a Lucía no le iba a bueno, al culpable no se le iba a poder castigar como doble feminicidio porque pues Lucía pues todavía no nacía, entonces así con ese descaro, con esa impotencia de decir, pues no es algo insignificante, no era una persona, yo era lo que peleaba y aún sigo peleando, que pues se le castigue conforme fueron las cosas, ¿no? Al final de cuentas era una niña también, era una mujer, entonces, pues nada, pues seguimos esperando a ver qué nos dicen y seguimos esperando a ver quién se queda primero. Yo ya tampoco, igual que la señora Lorena, yo tampoco ya no tengo nada que perder. Entonces, pues ellos son los que están perdiendo allá tiempo, dinero y pues su vida ahí adentro, ¿no? A nosotros ya nos arrebataron a nuestras niñas y pues lo que nos queda es seguir luchando y seguir peleando y seguir pues ayudando para que no vuelva a pasar, no pase ya esto. Sí, como contexto, digo, para las personas que nos vayan aquí a ver, Lucía es su nieta de la señora Sandra, su hija Laura Angélica tenía ya prácticamente 9 meses de embarazo, ¿no? 8 meses, casi 9 meses de embarazo. Entonces, ese es el contexto en el que se da. Bueno, para ir cerrando, de verdad, muchísimas gracias a todas por sus reflexiones, por todo lo que plantean aquí. Sabemos que es un tema, pues desafortunadamente que se repite y que pues es bastante extenso, muy complicado, muy complejo, pero ¿qué podríamos decir cada una de nosotras sobre qué se espera? O sea, en realidad, ¿qué se esperaría del próximo sexenio? Bien lo dijo la señora Lorena, o sea, no hubo un cambio de Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hay bastantes expectativas, o sea, ¿no? O sea, de verdad hay bastantes expectativas porque es la primera mujer presidenta. Eh, ¿Ustedes qué tinte ven que va a tomar esto o qué podríamos esperar? ¿Tener algo de fe, si así se le puede decir? No sé, Rosario, si pudieras comenzar. Claro que sí. Bueno, como dices acertadamente, reconocer que el hecho de que México tendrá su primera presidenta mujer, este, pues es el resultado de la lucha de cientos de mujeres para acceder a los derechos políticos plenos y ocupar un cargo público. Ahora digo, las niñas ya pueden aspirar a ser presidentas, ¿no? Y decir, un día voy a ser presidenta de la República. Y bueno, esperemos y tengamos la esperanza de que esta presidenta pueda tomar en cuenta las situaciones de las mujeres, que haga acciones efectivas a favor de la agenda feminista, a favor de estas problemáticas sociales que se están poniendo sobre la mesa ahorita, como es el tema de los feminicidios y en su procuración de justicia de manera efectiva, no simulada, que se tomen en serio esto porque es un problema social bastante grave que nos está afectando a todas las mujeres de todos los niveles. No discrimina nada el tema de feminicidio, ni edad, ni raza, ni condición económica, nada, nos está afectando a todas. Y bueno, que tenga muy en cuenta que en México ser mujer no es seguro, ¿no? Con cada caso de feminicidio que hay, nos vamos sintiendo más inseguras nosotras las mujeres, no podemos transitar libremente en las calles. Entonces, que ponga el foco y la atención en la prevención de las violencias, invertir en la seguridad de las mujeres
y pues la atención efectiva con la perspectiva de género. O sea, eso que hay, que ya no inventen nuevas leyes. O sea, las leyes que tenemos son buenas, la tipificación está bien, pero cómo eso que ya hay lo optimicen y de verdad lo hagan efectivo, ¿no? Lo aterricen en la realidad, porque es lo que nos está faltando. Gracias. Gracias, Rosario. Señora Sandra, ¿y usted qué, digamos, pues podría esperar para que pudiera avanzar su caso con este nuevo gobierno? Pues yo creo que igual que la compañera lo dice, que la nueva presidenta, bueno, pues no se ponga en nuestros zapatos, pero que sea un poco más empática y que pues trate de agilizar, ¿no? Trate de agilizar todos los procesos y que realmente se cumpla con todos los puntos de, pues, castigar a los feminicidas y no nada más se quede en una ley y nada más que no les den tantos derechos y tantos privilegios que a nosotros pues, nos han quitado de alguna manera. Gracias. Brígida. Bueno, y yo quiero aportar algo más que mencionaba ahí la compañera Rosario en cuanto a esta problemática que enfrentamos en cuanto al acceso a la justicia. Me parece muy acertado lo que mencionan tanto la señora Lorena como la señora Sandra de todo esto que nos queda de ver el Estado por parte de, pues, de su función, ¿no? De garante de estos, de los derechos que por default deberíamos de tener acceso sin necesidad de reclamarlos, ¿no? Entonces, ¿cuál es este doble mensaje cuando vemos vulnerados estos derechos humanos y estas garantías? Pues el mensaje que es hacia la población en general es que en México no pasa nada cuando se violentan los derechos de una mujer, de una niña. Entonces, pues un feminicida sale libre, sale con todos los beneficios y en cambio deja sumido en la tristeza, en la depresión a toda una familia y a toda la sociedad en general, porque pues no pasa nada. El matar a una mujer, a una niña, pues no es relevante para el Estado, ¿no? Habrá que ocuparse de otras situaciones más importantes y más relevantes porque la administración y la procuración de justicia pues está negada para las mujeres. Ese es el mensaje que recibimos cuando una mujer es violentada, tanto en sus derechos, en sus garantías y en todo este proceso de acceso a la justicia. Entonces, ¿qué nos queda como sociedad? Pues seguir apoyando, respaldando los colectivos, la sociedad, mujeres como Sandra, como Lorena, es lo único que nos queda, respaldarlas para seguirles secundando, porque esa es nuestra única garantía. El hecho de que una presidenta mujer llegue al poder, pues eso no da garantía absolutamente de nada. Nuestro trabajo será seguir trabajando, impulsando y no cansarnos, no cesar en ese deseo de pues mejorar esta situación de impunidad que tanto nos aqueja como sociedad, porque no solo afecta a la familia de las víctimas, nos afecta a todos en general como sociedad. Entonces, pues esa sería mi aportación para cerrar, que aquí no queda nuestra labor como colectivas, como sociedad en general. Hay que seguir trabajando para generar esta situación de impunidad, para cerrarle la brecha a la impunidad y poder transitar a una situación de garantías y libertades, particularmente para las mujeres. Gracias. Gracias, Brígida, por esto que nos compartes. Señora Lorena, de su parte, ¿qué nos puede compartir? Bueno, pues yo sinceramente les podría hablar ampliamente de la reunión que yo conozco a la presidenta. Yo estuve en una mesa con algunas compañeras de los pueblos originarios, madres de feminicidio, en la Ciudad de México, con ella y con Bartlett y con algunos diputados. A mí no me dejó un buen sabor. Yo más bien pienso que tenemos que seguir luchando, que no hay ningún cambio, que no sé para las demás, para mí me dejó muchos vacíos el haber conocido a esta mujer que hoy es presidenta de nuestro país. Sé particularmente que en el caso de mis hijos no va a haber apoyo de ella hacia mí, yo lo sé,
Desde el primer momento ella me dijo que el caso de mi hijo Daniel no era un crimen de Estado. Y yo le dije que claro que sí. El Estado mexicano no solamente está en deuda con Fátima por su mal actuar, por su perversidad y su traición. También está en deuda con mi hijo Daniel y con las infancias, porque violentaron el interés superior de las infancias. Está en deuda el Estado mexicano y el sistema con nosotras las madres cuando un menor de edad asesina a nuestras hijas. Es indecible y deleznable el que les den sentencias que son una bofetada para nosotros. Ellos tienen que pagar de acuerdo a la gravedad del delito que cometen. Todos estos puntos yo los he hablado, incluso con ellos. Y pues yo sé que vamos a tener que luchar, a seguir luchando, a seguir exigiendo, porque ellos no nos vamos, ellos están ahí para cumplir con su obligación, ¿sí? Y de verdad que tenemos que ponernos la camiseta de la unificación y de la unión, porque la unión es lo que va a ser la fuerza entre nosotras, las mujeres, las víctimas colaterales de todos los delitos que ya rebasan nuestro país, feminicidios, desaparición, trata y etcétera, etcétera. Todas las violencias ejercidas en contra de las mujeres, las sobrevivientes, las que les arrebatan a sus hijos, todas tenemos que unirnos para exigir ese acceso a la verdad y a la justicia al que tenemos derecho, ¿sí? Entonces, yo digo que es eso, que tenemos que unirnos, que tenemos que seguir luchando y que, pues, que yo en realidad tengo fe en que haya un cambio. A lo mejor no me van a apoyar a mí por decirles las cosas como se las digo, pero ¿qué tal a mis compañeras? Sí, ya sería un gran avance para todas, una reforma para los menores asesinos de nuestras hijas, de nuestras hijas que por ende, después de un feminicidio como el de Fátima, destrozaron la vida de toda una familia, destrozaron la vida de Daniel y esto que sucedió con Daniel, estando en una medida de protección, no debe de volver a pasar. No debe de volver a morir ningún niño víctima colateral de ningún delito en nuestro país. Ningún niño. Los mecanismos nacionales de protección deben de funcionar, pero tenemos que trabajar unidas y tenemos que unificar luchas. Yo lo que más pido es unirnos, luchar unidas. Sí, caminar unidas y exigir unidas y entonces veremos un cambio. Y pues tengo fe en que lo haya, en que mis compañeras luchen, en que mis compañeras unifiquen y en poder lograr que esto cambie, que haya verdad, justicia y que deje de haber violencia en contra de las mujeres, que un día podamos salir y tener la certeza de que vamos a regresar con vida a casa. Totalmente, señora Lorena, y toca un punto bastante crucial que nosotras en nuestro trabajo hemos visto que ha aumentado los intentos de feminicidios por parte de menores hacia menores y los feminicidios de menores hacia menores, ¿no? En donde la condena máxima es de 5 años, Sí. de meses, ¿no? Sí. En donde los recluyen, pues, en estos llamados reformatorios, ¿no? Y ya, al cumplir la mayoría de edad, pues, salen en libertad. Entonces, considero que es una de las grandes deudas, ¿no? En el tema jurídico, en un vacío legal. Y, ¿por qué no? También podría ser bastante importante y pertinente que sí se llegue a tipificar como tal el feminicidio infantil, porque pues sabemos que no está tipificado como tal, o sea, está dentro de la ley, pero no está tipificado como tal. Entonces, para dejarles cada vez menos márgenes, ¿no? A estos vacíos de la ley. Sí, y sobre todo, bueno, pues solo un minuto más. Sí, sí, sí. Yo lo que espero es también en el caso de mi hijo Daniel, que es una víctima colateral del feminicidio de Fátima, es una víctima del Estado mexicano, de la omisión y la indolencia
de lo que no hacen, de todos los vacíos que hay en el sistema de impartición de justicia del país y de todos estos organismos que deben de salvaguardar la integridad de las víctimas colaterales y no hacen absolutamente nada. Yo también pido porque se vinculen los 4 hospitales, porque dejen de estar ayudando al hospital universitario, al Hospital Materno Infantil de Guadalupe, Nuevo León, el Hospital Universitario de Nuevo León, a los médicos que malactuaron y que por culpa de ellos hoy mi hijo está muerto, del Hospital Psiquiátrico, del Hospital San Vicente. Yo pido porque de verdad se vinculen a los hospitales y que dejen de ser omisos e indolentes, corruptos, porque uno de los médicos que fue vinculado a proceso del Hospital Materno Infantil lo dejaron ir a Alemania y está siguiendo el proceso desde Alemania. Eso de verdad es deleznable de parte del sistema de impartición de justicia de nuestro país, de parte del Poder Judicial de Nuevo León y del país. Esto no se hace, esta es una traición, una perversidad para nosotras las víctimas, y que se vinculen a los hospitales y que dejen de privilegiarlos, porque eso es, obtienen privilegios y no pueden vincular a médicos que malactuaron con una víctima colateral que estaba en medidas de protección y que tenía un mecanismo nacional de protección. Ahí está todo el vacío, ahí está la violencia institucional en contra de las víctimas colaterales del feminicidio. En este caso pueden ver toda la violencia que han ejercido a través de ya casi una década, y ya vamos para más de 3 años del caso de Daniel. El caso de Daniel fue en el 2020, 24 de noviembre del 2020. Y sigue impune. Gracias, señora Lorena, por lo que nos comparte. Yo quisiera, pues, compartirles algunas cifras, algunos datos que nos parecen muy importantes de, pues, este sexenio, ¿no? Hasta el día de ayer, digo, me es muy difícil decir esto, pero hasta el día de ayer, pues hemos registrado 380 feminicidios de niñas y adolescentes en México durante el último sexenio. La edad en la que predomina es en ese orden, ¿no? 16, 17, 15, 14, 12, 2 años, 13 años, 3 años, 11 años, 7 años, y de ahí nos brincamos a meses, ¿no? A meses de nacidas o en su primer año de vida. Las formas del crimen, ya lo mencionaba Rosario y Brígida, ¿no? Si nos vamos por, nosotros tenemos clasificadas o identificadas variantes de la agresión sexual más otro delito, es decir, violación con apuñalamiento, violación con disparos, violación con otras variantes del delito, pero si englobamos el móvil primero, que es el abuso sexual, pues es el primer lugar, ¿no? Después están los golpes, los disparos, el estrangulamiento y el apuñalamiento. En cuestión de relación de parentesco, ¿no? En primer lugar tenemos el no indica, pero aquí hay que tomarlo con los ojos de, porque no se les detiene, ¿no? Es muy grave, o sea, que no sepamos quiénes son estos feminicidas, no se sabe. Y entonces, por ende, pues están libres, no se les detiene. Después viene el espacio cercano y familiar, ¿no? Padrastro, algún conocido de la familia o de la víctima, la pareja, el papá, la expareja, el hermano, y en la misma cantidad, padres, vecinos y tío. Cuando digo padres, donde nos encontramos más la prevalencia es en bebés o menores de 2 años, ¿no? En donde se ejerce esta violencia en los hogares. Y entonces, por ende, en el lugar del hallazgo del cuerpo de las víctimas,
Gravemente, el primer lugar está en su casa, ¿no? El hogar predomina como el lugar más inseguro, después en la calle, después otro, y en otro, pues son muchísimas variantes, ¿no? Como algún local comercial, o varía los lugares. Después en un lote baldío, en una brecha y en el hospital. En el hospital la frecuencia, insisto, son las menores, las bebés o las niñas de 1 a 2 años. Los estados con más casos, el Estado de México con 67 casos, con muchísima diferencia por sobre Veracruz en segundo lugar con 22. Después Puebla, Jalisco y Ciudad de México como los 5 estados. Ya después le siguen Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y Guerrero. En cuanto a municipios, el primer lugar con mayor frecuencia es Chalco, Estado de México, después Ecatepec, después Zapopan en Jalisco, después Tecámac, Tlajomulco en Jalisco, Ixtapaluca, León, la delegación Gustavo Amadero, Naucalpan y Tultitlán. Y por último, bueno, compartirles sobre los detenidos, o al menos en esas notas que nosotros monitoreamos, si al momento habían sido detenidos estos feminicidas. En 169 de los casos sí fueron detenidos y 166 no. Entonces, pues en la mitad de los casos no hay detenidos, pero aunque la cifra mayor de que sí hay detenidos, no todos tienen sentencia, ¿no? Entonces son largos procesos como en el que nos compartía la señora Sandra. Entonces, pues en este contexto cerramos estos 6 años en donde también coincidimos. No es que hayan disminuido los feminicidios de mujeres en cualquier etapa de su vida. Son muchísimas las variantes, ya sea que las personas, por la razón que sea, no van y levantan la carpeta de investigación, otro porque los medios de comunicación no lo cubren, otro porque, y el principal, consideramos, es que no se tipifica como tal, ¿no? O sea, se llega y se tipifica como homicidio doloso y no como un feminicidio. Entonces, Itzel. Perdón, antes de nada más resaltar algo de los hallazgos del 2024, algo que nos parece que por primera vez empezamos a registrar, pero nos vamos a ir al historial hacia atrás. Hubo 4 intentos de feminicidio hacia menores de edad, ¿no? O sea, en Mérida, una niña que le atacó a su papá, en Nuevo León, una adolescente de 16 años que fue atacada por su exnovio de 16 años, ¿no? Que ingresó a la escuela y la atacó en el salón. En Iztapalapa, una adolescente de 13 años atacada por su exnovio de 13 años con puñaladas en la cabeza afuera de la secundaria. Y en Cancún, una menor atacada por un hombre mayor, la atacó, la llevó a un manglar, ella sobrevivió y fue que pudo denunciar. Entonces, bueno, ese es el contexto más. Tenemos registrados 3 casos en este año de feminicidas menores de edad, 2 de 16 años y 1 de 17, en los cuales les dieron pues 5 años de prisión. Ahora sí, perdón, Itzel. Ha sido unos 6 años donde vemos que este panorama parece mantenerse, donde incluso notamos que en los hogares, pese al discurso que impera en la versión oficial, ¿no? De que los hogares, el amor, la familia, pues vemos que no es así, que hay también en los hogares, en la sociedad, también esta parte que hay que trabajar desde varios lugares. Y entonces pareciera que el panorama es cada vez más complejo, pero platicando con todos ustedes, algo que observo es que el panorama complejo siempre ha estado ahí, solamente que cada vez hay más voces, cada vez hay más lucha en unidad. Algo importante que quiero
rescatar de las mamás que nos pudieron acompañar el día de hoy, esta parte de la unidad, de hacer fuerza juntas. Y es algo que en un principio, y me gustaría cerrar con eso también, es lo que hemos visto, ¿no? El seguir en un mismo frente, ¿no? Con cada quien con la voz, con el lugar donde nos tocó estar, desde las capacidades, desde estos espacios, seguir alzando la voz, seguir compartiendo también entre nosotros todo eso que se va observando, que se va descubriendo, y también los logros de las familias, de las colectivas. Y bueno, creo que eso es el paso seguro que viene. Eso es lo único que seguro que tenemos, que va a seguir esta unidad, esta lucha desde varios lugares, de varios espacios. Quiero agradecerles de corazón por estar con nosotras aquí en este tiempo. Agradecer a la señora Sandra, a la señora Lorena, a las compañeras Brígida, Rosario, también a Leslie, que nos estuvo acompañando como oyente, a las organizaciones por el trabajo que hacen, y pues seguimos en el camino, seguimos escuchándonos y aquí estamos. Sí, gracias a todas, señora Lorena y señora Sandra, nuestro más profundo respeto y admiración, de verdad. Gracias, así como a todas. Si quieren agregar algo más. Ha cerrado su micro, señora Lorena. Muchísimas gracias por todo. Gracias porque pues gracias a ustedes nosotros logramos tener visibilidad. Somos pues un equipo. Gracias. Nos vemos, nos encontramos en algún otro momento, y de verdad muchas gracias a todas. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.